cómo trabajamos en el último jueves, un poco a modo de resumen. Vamos a subir este video recopilando un poquito los comentarios que hicimos acerca de estas cuestiones básicas que tienen que ver con los recursos y las fuentes de financiamiento de la organización, tratando de abordar y enfocarnos un poco en empezar a entender la dinámica de cómo un ente consigue sus recursos provenientes de qué fuentes. Obviamente siempre recordando la premisa de lo que quiere decir justamente recursos y entendiendo que obviamente todo ente u organización para poder desarrollar sus actividades necesita de esos recursos de los que hablamos. Y un poco como mostramos en las imágenes, no solo apelamos a recursos como algo humano, que obviamente no se contabiliza, pero sí mencionamos recursos como monetarios, como otros recursos materiales como pueden ser un inmueble. Entonces, a partir de esta definición, vamos a entender que esos recursos que todos entendemos que las organizaciones requieren para lograr sus fines y objetivos, reciben contablemente el nombre de activos, un poco siguiendo la raíz de la palabra, activos, emparentando la actividad justamente. Y dentro de esos recursos activos vamos a encontrar lo que llamamos recursos materiales e inmateriales, pero también los derechos contra terceros, sea por recibir a cambio bienes o sea por recibir servicios, la prestación de un servicio determinado. Dentro de los ejemplos de recursos materiales, como pudimos ir viendo, podemos mencionar, y dependiendo de la actividad y justamente de a qué se dedique cada ente, podemos encontrar materias primas, rodados, repuestos, edificios, mercaderías, máquinas, terrenos. Obviamente dependerá justamente de la naturaleza de cada ente, de cada organización. Encontraremos materias primas en una fábrica, no así en una empresa que comercialice donde todo girará en torno a las mercaderías en todo caso. Dentro de recursos inmateriales mencionamos el nombre comercial, la marca de fábrica, una patente de invención. Más allá de estos ejemplos que obviamente no son taxativos, la idea es ir brindando una noción para ir manejando algunos términos. Ahora, cuando salimos del costado de hablar de recursos, empezamos a hablar de derechos, diciendo que, bueno, activos, dijimos, no solo son los recursos materiales e inmateriales, sino también los derechos contra terceros. Ahora, puntualizando en algunos ejemplos para entender la noción de derecho, encontramos que puede ser no solo un derecho por un cobro de pesos, sino también el uso, por ejemplo, de un inmueble si yo eventualmente efectué un alquiler y lo pagué anticipadamente, es decir, la figura de un alquiler pagado por adelantado. Ni hablar si hablamos de un anticipo de sueldos, una figura tan conocida, donde justamente nos anticipamos emitiendo justamente un pago, nos anticipamos a la prestación de servicios que debe realizar justamente el empleado. Todos estos ejemplos, sumado a muchos más que existen obviamente, reflejan los que son los derechos que catalogamos como activos. Entonces a todos estos elementos se los denomina activos porque son los que el ente utiliza para desarrollar sus actividades. Todos estos recursos obviamente tienen que seguir un poco la pregunta que cae de madura, decir, bueno, si estos son los recursos que un ente necesita, ¿cómo los obtiene ese ente? Y a partir de eso el camino se bifurca, se abre en dos. Y esta pregunta de cómo obtiene una organización los recursos que necesita para funcionar, se abre en dos carriles, se bifurca, como decíamos, en dos caminos. Entonces podemos analizar el origen de la fuente de financiación desde un costado propio, como desde un costado de terceros. Desde el costado de terceros, muchas veces nos resulta más fácil identificar la financiación que un ente tiene, porque nos resulta más accesible ver al otro que le presta al ente. El otro, ese tercero, fuera del ente, que nos presta plata o nos financia, en el término y en la acepción más amplia de la palabra, nos financia, por ejemplo, la venta de determinado bien. Entonces, a partir de eso, podemos desagregar y diferenciar en deudas contraídas por la adquisición de bienes, por ejemplo, si le compro a un proveedor mercaderías, en ese caso, la fuente de terceros se llama por contraprestación. En cambio, si nos vamos a la naturaleza más común de la palabra, de la forma que identificamos la fuente de terceros y lo reflejamos o lo hacemos girar en torno a los préstamos, bueno, ahí encontramos justamente este ejemplo, los préstamos obtenidos de otras personas, tanto físicas como jurídicas. Obviamente en el ejemplo de las personas
jurídica siempre recaemos en la más usual, que es la figura de la entidad bancaria efectuando justamente ese préstamo. En este caso, esta fuente de financiamiento se denomina por prestación. Digamos, es prestado ese dinero y el uso que el ente le dará dependerá de su voluntad, será discreción del ente a dónde lo aplicará. Obviamente hay casos en que los préstamos tienen una afectación, como el caso de los préstamos hipotecarios, pero por regla general hablamos de préstamos por prestación cuando los montos de dinero son entregados y después el ente decide dónde aplicarlos. Del otro costado, saliéndonos de las fuentes de terceros, tenemos la fuente propia. Es decir, acá ya miramos para adentro del ente mismo, y decimos cómo se puede financiar el ente mismo, cómo puede financiar sus recursos para conseguir sus objetivos. Y entonces, como puntapié inicial de cualquier constitución, de cualquier ente, encontramos que la fuente de financiamiento primaria justamente es la propia, a partir del aporte que los propietarios hacen en el momento de decidir esa agrupación, en definitiva deliberada, de personas que van a buscar un objetivo. Entonces cada uno decide justamente comprometerse a la integración de determinado aporte, que obviamente puede ser en términos de dinero, de bienes como mercaderías, etc. Ahora, separándonos de ese primer momento básico, constitutivo, más allá de que obviamente de manera periódica los socios o propietarios pueden realizar aportes en el ente, separándonos justamente de ese aporte, encontramos que otra de las fuentes de financiamiento que tiene el ente y que surge justamente de su propio interior es el tema de los resultados. Pero los resultados que haya obtenido el ente y que tengan la particularidad de estar acumulados, es decir, que no sean distribuidos, sino que pasen a sostener el plafón que va a sostener en definitiva justamente este patrimonio que el ente va a tener y con el cual encarará las actividades que lo llevarán, mirando el costado optimista, a la consecución de ganancias. Entonces, las fuentes propias no solo estarán dadas por los aportes de los propietarios, sino que con el correr justamente de la vida del ente y los resultados que se vayan generando, si estos resultados son acumulados, terminan siendo también un sostén para financiar los recursos que el ente necesite. Desde este punto de vista empezamos a transitar este paralelo, que empezamos diciendo, bueno, los recursos son activos. Bueno, ¿y qué son las fuentes de terceros? Estas fuentes de terceros que, como decíamos, pueden ser por contraprestación, pueden ser por prestación. Bueno, en definitiva, empezamos a catalogar las fuentes de terceros como las deudas que el ente deberá cancelar en un plazo corto o largo según lo acordado, sea con una entidad bancaria, sea con un proveedor que le financió mercaderías, sea con un acreedor vario que le vendió a plazo una determinada instalación que aplicó en su negocio, etcétera, etcétera. Estas fuentes de terceros generalmente tienen un carácter de transitorias o temporarias, porque está en el horizonte siempre, sea un plazo corto o mediano, está en el horizonte la fecha en que será exigida su cancelación, su vencimiento. Contablemente llamaremos pasivo a estas fuentes de terceros, a estas fuentes de financiamiento de terceros. Entonces así vamos conformando este rompecabezas que termina siendo después la igualdad patrimonial que tanto manejamos en la jerga contable, que siempre maneja estos términos de activo, pasivo, patrimonio neto. Bueno, ya empezamos a hablar de activo, ya empezamos a hablar de pasivo, y nos resta, en este componente de la igualdad tan conocida, el patrimonio neto. Y acá terminamos de encajar la última pieza y decimos, bueno, entonces esas fuentes propias que dijimos estaban dadas por los aportes que los propietarios realizan, por los resultados que después el ente va generando y deja acumulados, bueno, esa fuente propia que se le da una característica de más permanente o estable, porque obviamente no quiere decir que en algún momento no haya que cancelarla, pero se entiende que su plazo de evolución solo se va a efectuar en momentos, digamos, muy excepcionales, como por ejemplo que se disuelva el ente o que algún socio
decida retirarse o que por X motivo se decida reducir el capital del ente. Salvo esas situaciones, se entiende que es una fuente que termina siendo muy estable a lo largo de la vida de ese mismo ente, de esa empresa. Bueno, esta fuente de financiamiento propia será lo que termina de conformar la igualdad contable y que se llamará patrimonio neto. Siempre reparando, y por eso dedicamos un párrafo aparte, siempre para tener presente lo siguiente, que es una premisa fundamental, que es siempre separar lo que es el patrimonio del ente, de una persona jurídica particular que sigue determinado tipo societario, sea una sociedad anónima, sea una sociedad de responsabilidad limitada, etc. Siempre separando el patrimonio de esa persona jurídica respecto del patrimonio de los socios que la integran, de personas humanas que integran esa persona jurídica. A partir de esto, seguimos este camino de ir emparentando estos términos, iniciando esta explicación en la cual dijimos, bueno, los entes necesitan recursos, hay que financiarlos de alguna manera. ¿Cómo los financiamos? A través de una fuente de terceros o una fuente propia, poniéndole nombre, dándole entidad contable a estas nociones. Dijimos que recursos es igual al activo, y acá terminamos de conformar la igualdad, activo igual a pasivo más patrimonio neto. Esta es la llamada igualdad contable estática o básica, que es el germen de todo lo que se empieza a trabajar a través de la registración. Es necesario aclarar siempre, así como lo fuimos viendo también en la clase presencial, es necesario dejar claro algunas características que la normativa profesional le da a los activos, más allá de haberlos explicado del costado de los recursos. Y siempre hay que tener en cuenta, en estos aspectos, que la doctrina, nuestra normativa, establece taxativamente qué características tiene que cumplir un recurso, un bien, un derecho para ser considerado activo. Entonces, como primer medida, tener valor de cambio, es decir, la posibilidad de ser cambiado por dinero, por otro bien, etc. O valor de uso, es decir, la posibilidad de afectarse a la realización de alguna actividad en el ente, o ambos. Eso como primer medida. Ahora también como puntos muy importantes, el 2 y el 3, que habla de que para ser considerado activo se debe tener la expectativa de que en el futuro redundará en ingresos como flujo de fondos positivos que el ente va a tener a partir de él, sea porque luego voy a afectar a la actividad y generará justamente ventas que se cobrarán, como también por la posibilidad que puedo tener de venderlo en el futuro y generar un ingreso de fondos. Pero además, la palabra clave que tiene que ver con el tercer ítem es el tema del control que va a tener el ente de esos beneficios futuros que ese activo va a generar. Y separando, obviamente, esta noción que es contable y que pasa a tener justamente, pasa a ser eje de una divergencia en cuanto a nociones jurídicas y nociones contables, en las cuales la palabra control tiene que ver justamente con una cuestión que se separa de propiedad, y no siempre tener la propiedad de algo implica tener el control del acceso a los beneficios futuros. Si en la práctica, si en la realidad, un determinado bien no se tiene afectada esa actividad, aunque se tenga el derecho de propiedad, no va a catalogar como un activo. En cuanto al punto 4, se debe haber originado en hechos anteriores, se debe haber incorporado en hechos anteriores. Y por último, una cuestión que, si bien es de sentido común, no deja de ser necesario mencionarla, que es que se le debe poder asignar un valor en moneda, se lo debe poder cuantificar para poder ser considerado como tal. El pasivo también debe cumplir con ciertas características, o mejor dicho, algunas características pintan lo que es el pasivo. Dentro del pasivo consideramos tanto las deudas ciertas como las contingentes. Estas deudas ciertas, obviamente, como la palabra lo indica, tienen certeza de ocurrencia, es decir, yo sé a ciencia cierta que se deben cancelar en algún momento, que en algún momento será exigible esa deuda. Ahora, las contingentes, justamente esta palabra emparentada a contingencia, tiene que ver con situaciones que todavía no sucedieron y que tienen la característica de que pueden suceder como que no pueden suceder.
pero que si llegara a suceder ese hecho, probablemente origine para el bien alguna obligación que deberá ser cancelada. Entonces, el marco normativo en contabilidad permite, en algunas situaciones particulares, poder contabilizar e incluir justamente dentro de la contabilidad algunas situaciones que, aunque no sucedieron, si se entiende que pueden tener alta probabilidad de ocurrencia y además ser cuantificadas, obviamente en el tema de registración y de consideración de todas estas variables es siempre necesario el número a mano. Entonces, algunas situaciones, insisto, aunque no hayan sucedido, pueden suceder o no. Aunque no hayan sucedido, contablemente las puedo considerar si se reúnen las dos características de que tenga alta probabilidad de ocurrencia, que yo la considere el cierre de determinado ejercicio y que yo tenga la posibilidad de poder cuantificarlas. A partir de esto, las características del pasivo implicarán que ese compromiso hacia otros entes, que será exigible, siempre implicará el sacrificio de algún recurso. Además, la posibilidad de evitar ese sacrificio de recursos para cancelar ese pasivo no es discrecional del ente, no está sujeto a su voluntad, sino que es un compromiso que es ineludible, tendrá que hacer frente a él. Esas como dos premisas fundamentales, como los dos primeros ítems que tienen que ver con caracterizar el pasivo. Y después, coincidentemente, como lo mencionábamos en el activo, deben haberse originado obviamente en hechos anteriores a su consideración y se debe poder asignarle un valor en moneda en bases objetivas y verificables, es decir, debe poder ser mensurado, cuantificable. A partir de esto, hay un costado que todavía no mencionamos, más que tangencialmente, que tiene que ver con el ente. Mencionamos activo, mencionamos pasivo con sus características. Y dijimos en un momento, por eso tangencialmente, que una de las fuentes de financiamiento propia que el ente va a tener, además del aporte inicial de los propietarios, serán los resultados que luego se vayan generando y que un poco terminan siendo el horizonte que todo ente tiene, que es justamente de obtener resultados positivos. Justamente los resultados pueden ser positivos, también podrán ser negativos. Dentro de la vertiente de los positivos, contablemente nosotros diferenciamos entre ingresos y ganancias, considerando ingresos todos aquellos aumentos de patrimonio neto que sufre el ente y que tengan que ver justamente con una intencionalidad que tuvo el ente. Tuvo que haber realizado determinados gastos, todos en pos y con la intención de obtener ese ingreso, por ejemplo, para la actividad que realice. En cambio, ganancias, nosotros, más allá de hablar en un sentido amplio, como siempre se utiliza la palabra ganancias, también lo usamos en un sentido restringido, para decir que ganancias son aquellos también aumentos de patrimonio neto, es decir, es una vertiente positiva, gananciosa justamente para el ente, pero en los que el ente no tuvo intencionalidad de obtenerlos, sino que se producen por hechos del contexto, y para los cuales el ente no incurrió en ninguna erogación para poder obtenerlos. Por ejemplo, el caso de una donación, algún tipo de diferencia en una evaluación de un activo que puede provenir por alguna medida del contexto, etc. Por el lado de la vertiente de resultados, los negativos, obviamente disminuyen ambos el patrimonio neto, pero tenemos por un lado los gastos, que como dijimos, están emparentados a la obtención de los ingresos. Si yo quiero vender para obtener mi margen de ganancia, primero tengo que comprar mercaderías para poder revender. Esa mercadería, cuando yo venda, va a ser un sacrificio de recursos que hago en el momento de la entrega. Se llama un costo consumido. Es el costo de mercaderías vendidas. Si yo tengo que montar un local para efectuar justamente ventas al público y pago un alquiler, ese alquiler que pague del local comercial será un gasto. ¿Por qué? Porque si bien es negativo, termina teniendo una especie de connotación positiva implícita, que es el hecho de que ese gasto se hace para poder obtener después un ingreso. En cambio, las pérdidas no están emparentadas a la obtención de un ingreso, sino que las pérdidas son disminuciones de patrimonio neto, en las que no juega ningún papel el ente y que también termina dependiendo de hechos del contexto que lo terminan afectando, sin que haya ninguna intencionalidad ni vinculación con la obtención de un ingreso.
Así, de esta manera vamos terminando en esta exposición remarcando cómo se va trabajando esta igualdad, que nos servirá después para entender las variaciones que un ente puede tener en lo patrimonial, y abriendo, para ir determinando justamente el último renglón de igualdad que solemos manejar, que nos da pie, nos da inicio para poder efectuar la registración. Y fíjense que a partir de la igualdad que planteamos en diapositivas anteriores, en este caso le sumamos una apertura más a partir de decir, bueno, el patrimonio neto, no olvidemos esta fuente de financiamiento propia que dijimos, que se establece primero como aporte que los propietarios hacen en el momento de la constitución de la sociedad, y que ahora contablemente ese aporte lo damos en llamar capital. Que dijimos que esa fuente de financiamiento propia, con el correr de la vida del ente, va a generar justamente resultados que, si son acumulados, terminan siendo justamente sostén, pasan a incluir ese patrimonio neto y esa financiación del ente. Como última diapositiva, para ir cerrando, seguimos en este grado de apertura. Vemos que a partir de este renglón abrimos los resultados en las dos vertientes que establecimos, lo positivo y lo negativo, dividiendo en cada una de ellas, en los ítems que mencionábamos, ingresos, ganancias, gastos y pérdidas. Y en definitiva, el último renglón de esta igualdad, a través de un artificio matemático que pasa los términos negativos, obviamente sumando al otro lado de la igualdad, para dejar en definitiva todos los términos con signo más en positivo, por eso remarco que es un artificio matemático, nos queda del lado derecho de la igualdad pasivo, más capital, más ingresos, más ganancias. Mientras que del lado izquierdo de la igualdad queda activo, más los gastos que trajimos del otro término, más las pérdidas que trajimos en negativo del otro lado, sumando de este. Y en definitiva, ¿por qué llegamos y prestamos atención a este último renglón? Esta es la llamada, ya no igualdad básica o sintética, sino que esta es la igualdad analítica o dinámica. En términos numéricos, los números son exactamente iguales en una igualdad o la otra, pero como lo va indicando su nombre, el hecho, la característica de ser analítica, tiene que ver con que brinda un mayor grado de análisis en la información que brinda. Particularmente, se dice que esta igualdad, justamente, lo que nos permite es ver en detalle cómo se compone el patrimonio neto, que, si ustedes ven, es en definitiva lo que fuimos abriendo a partir de estas nociones de resultados que fuimos aprendiendo. Este último renglón es lo que da origen a la teoría del débito y crédito, que toma en su método el fray Luca Pacioli a partir de determinar un lado, que será este, el izquierdo de la igualdad, como el debe, y siguiendo esta convención, el lado derecho de la igualdad será lo que se llama haber, con lo cual, jugando con estas cuentas, sabremos cuáles aumentan por el debe y cuáles aumentan por el haber, y viceversa. Esto será obviamente tema para un material siguiente. Hasta acá habríamos repasado lo que es el inicio de estos primeros términos, así que nos seguimos viendo.